expresar mi gratitud en medio de la prueba. Mi esperanza ha sido tú, jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno. Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta hermosa hora de la tarde. Damos gracias al Señor por la bendición que nos concede de estar con ustedes a través de esta transmisión, entrar a sus hogares. Damos gracias al Señor porque nos permite meditar en su palabra y deseamos con todo nuestro corazón que usted se sienta a gusto con nosotros. Les saluda su hermano Pastor Darwin Narváez. Reciba saludo de mi esposa, la pastora Tania Lili, y de la iglesia Ríos de Agua Viva y de quienes componen este equipo de transmisión. Sean todos bienvenidos a esta su casa, Ríos de Agua Viva. Vamos en esta hora a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a consagrar este tiempo para llenar nuestros corazones de su palabra y esperamos que Dios pueda hallar un corazón dispuesto, Dios pueda hallar una mente preparada para recibir el consejo de su palabra. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 13. Gloria a Cristo. Éxodo capítulo 13. Vamos a dar lectura al verso 17 y verso 18. Santo es el Señor. Éxodo capítulo 13, verso 17 y verso 18. Allí vamos a compartir, hermanos, el consejo de la palabra de Dios en esta hermosa hora. Así que preparemos nuestros corazones. Dice la palabra del Señor: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo
rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Gloria al nombre del Señor. Vamos en esta hora a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios hable a nuestros corazones. Poderoso Señor y eterno Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por la bendición de tu presencia, Señor. Gracias porque nos has guardado hasta este día. Gracias porque podemos, Señor, descansar en tus promesas, confiar en tu cuidado, recibir, Señor, de parte tuya esa bendición de la presencia y del respaldo de tu Espíritu Santo. Te pido que bendigas a cada una de las almas que en esta hora están con nosotros en esta transmisión, Señor. Te pido que hables a sus vidas. Toda oposición, toda resistencia, todo lo que trate de estorbar, sea reprendido y destruido por el poder de la sangre de Jesucristo. Y tú encuentres un pueblo bien dispuesto para poder, mi Dios, sembrar esa semilla que es tu palabra en esta tierra, Señor, que es nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, Padre, y te pedimos que nos ayude a dar frutos al 100%. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Bien, en esta hora vamos a meditar en la palabra del Señor bajo el tema el camino más difícil. Ese es el tema que vamos a tratar en esta hora, así que vamos a estar receptivos, abiertos para que Dios a través de su Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Le decía, el camino más difícil, ese es el tema. Y es que tenemos que aceptar, hermanos y amigos, que en este mundo para todo hay un camino fácil. Todo lo que podamos nosotros anhelar, podemos tener una opción fácil para poder que llegue a nosotros. Y es que aquí tengo algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, hermanos, nosotros podemos, para obtener algo, acudir a la mentira o al engaño. Podemos nosotros usar el recurso de la falsedad o de la mentira o del engaño para poder obtener ciertas cosas. ¿Y cuántas veces esto ha sucedido? Personas que a través de un engaño, de mentir o de falsear la información han podido llegar a obtener ciertas cosas de las cuales se sienten tal vez orgullosos, se sienten contentos y al parecer pues se sienten más inteligentes que los demás. Pero muchas veces, hermanos, ese tipo de situaciones no va a durar o no dura para siempre. Pero eso pues no quita de que las personas lo sigan intentando. Entonces también, hermanos, por ejemplo, ¿por qué estudiar tantos años si podemos simplemente comprar un título? ¿Por qué esforzarnos? ¿Por qué madrugar? ¿Por qué desvelarse? ¿Por qué, como dirían por allí, quemarse las pestañas? Si sencillamente podemos llegar a un lugar y pagar una cantidad y ya salir siendo médicos o licenciados o doctores o ingenieros. ¿Para qué tanto esfuerzo si lo podemos hacer así de esa manera? Y hay algunas otras cosas también, por ejemplo, hermanos, para obtener una riqueza, para obtener una ganancia. Usted sabe que si se pica piedra, si se va por un camino complicado, es más tardado y muchas veces esa distancia se hace interminable. Es más fácil acudir quizás a un negocio fraudulento, acudir a delinquir, a hacer cosas engañosas, a hacer cosas malas. Y con eso el ser humano obtiene mucha ganancia. Pero muchas veces el problema es las consecuencias que eso trae. Entonces, todo lo podemos obtener de una manera fácil. Hay un camino fácil para hacer las cosas, para obtener las cosas, para lograrlas. Pero tristemente a veces no nos podemos a pensar en las consecuencias que esto puede tener. Y alguien especialista en ofrecer las cosas fáciles es Satanás. Él siempre va a buscar la ocasión para presentar algo fácil al ser humano para que no se tenga que esforzar, y le ofrece siempre un camino sencillo en el que si tú transitas por allí ya no vas a tener que atravesar por tantas cosas y vas a obtener lo que a otro le va a costar toda una vida. Y les doy un ejemplo sencillo de con quién lo quiso hacer: con el Señor Jesucristo. En otra ocasión yo les comentaba de cuando Jesús estaba ayunando en el desierto, ya tenía 40 días, cuando de pronto dice la Biblia que sintió hambre.
el enemigo se acerca y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, le decía: no necesitas esperar a ir a tu casa, no necesitas esperar a que pidas el desayuno y que te lo preparen. Si tú eres el Hijo de Dios y tienes poder, tan solamente di la palabra y esa piedra se va a convertir en pan. Y esto resulta un poco tentador de decir: bueno, te demuestro mi poder y al mismo tiempo pues satisfago mi necesidad que tengo. Pero el Señor, hermanos, no vino a obedecerle a nadie más que al Padre. Él no vino a hacer la voluntad de nadie y lógicamente mucho menos iba a hacerle caso a un diablo sucio que quería engañarlo para decir: me hiciste caso. No, el Señor, hermano, como todo ser humano, llegó hasta su casa, pidió que le prepararan el desayuno y tuvo que esperar el tiempo hasta que estuvo el desayuno para poder comer. Entonces, el enemigo siempre va a presentar un camino sencillo y un camino fácil, pero no siempre, o mejor dicho, nunca será correcto el brincar las etapas, el saltar los peldaños para poder obtener las cosas sin que nosotros caminemos por donde Dios quiere que nosotros caminemos. Así que por eso en esta hora, el camino más difícil, ese es el tema, el camino más difícil. ¿Por qué? Porque el verdadero éxito está no en transitar el camino que queremos, no en obtener las cosas en el tiempo en el que nosotros queremos. El verdadero éxito está en alcanzarlo en base a nuestro esfuerzo humano, pero sobre todo al propósito de Dios. Y en esta hora yo quiero hablarles acerca de la parte que leíamos, en la que dice que después de que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, y aquí da un propósito explícito y hay otro propósito que no está ahí. Mire, dice: no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, porque estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Qué hizo el Señor? El Señor dice que los llevó y los hizo rodear por el camino del desierto del Mar Rojo. Y salió el pueblo de Israel e iba armado, dice la palabra del Señor. Entonces vemos algo aquí. Dios no llevó a Israel por el camino que estaba cerca, porque ahí estaban los filisteos. Y usted sabe quiénes eran los filisteos. Los filisteos no iban a dejar pasar a Israel por nada del mundo, claro, sin tomar en cuenta lo que Dios podía hacer. Pero el Señor dijo: no los voy a llevar por la tierra de los filisteos, porque va a ser muy temprano para que ellos se enfrenten la guerra, y lo más probable que vayan a hacer es que al ver oposición se regresen a Egipto. Dios nos conoce, hermano, y nos conoce muy bien, y sabe que el ser humano siempre ha querido las cosas fáciles. Dios sabe que el ser humano, entre menos esfuerzo y dedicación le tiene que poner a algo, para él mejor. Es triste reconocerlo, pero es la verdad. Si usted le pregunta a los jóvenes cuál es el maestro más chévere, más bueno en la escuela, es el que no deja tarea, es el que llega tarde, es el que falta y es el que no pone falta cuando llega el alumno. Ese es el más hermoso de los maestros. ¿Y cuál es el más rudo o cuál es el más malo? Es aquel que es estricto. Dios sabe eso. Dios sabe que nosotros como seres humanos queremos las cosas fáciles, pero no siempre es correcto. Entonces Dios dice: el pueblo, si ve la guerra, se me va a regresar. Entonces no, lo voy a llevar por otro lado. Y la Biblia dice que los hizo rodear el desierto en dirección al Mar Rojo. Entonces mire, es algo que yo quiero que ustedes vean conmigo. Israel pudo haber llegado más rápido al lugar donde iba. Hay quienes dicen, bueno, que pudo haber sido en unas cuantas semanas, y que no estaba tan lejos como para tardar 40 años. Sabemos que no fue por la distancia. Israel no tardó 40 años en el desierto porque estaba tan lejos de la tierra prometida, sino que ellos, hermanos, fueron llevados por el Señor a un lugar porque había Dios hablado con Moisés y le había dicho: la señal de que yo hablé contigo es que un día van a adorar en este monte, hablando del monte Sinaí.
Entonces el Señor llevó a Israel en dirección al monte Sinaí. Desde la salida de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí fueron 3 meses. Esos 3 meses estaban incluidos dentro del propósito de Dios. Escúchelo bien, no estaban dentro del castigo de los 40 años. Voy a tratar de irlo aclarando un poco. Sino que tardaron ese tiempo desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí. Tardaron 3 meses. Y estando en el monte Sinaí es cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley y tarda 40 días. Y usted sabe lo que sucede. Mientras él estaba allá arriba en la presencia del Señor, el pueblo abajo se corrompe y le dicen a Aarón: pues yo creo que ya Moisés, quién sabe qué le pasó. Yo creo que Moisés murió allá en el monte y nosotros lo estamos esperando. Haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Y va el otro y en 40 días echó a perder el pueblo. O mire, les tomó prendas, dice la Biblia, y hizo un becerro de oro. Y le dijo a las personas: prepárense porque mañana vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Mire qué terrible. Aarón estaba llevando al pueblo a la idolatría. Por eso es que, abro un paréntesis, cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés quiso proponer a Aarón. Y le dice: ¿por qué no mandas al que debes de mandar? El Señor le lee la mente a Moisés y dice: ya sé dónde vas, tú piensas que Aarón puede ser mejor que tú, pero Dios conoce los corazones. Imagínese, si Dios le dice a Moisés: ¿a quién me recomiendas? Bueno, pues te recomiendo a mi hermano Aarón. Aarón en 40 días echó a perder al pueblo. Aarón en 40 días lo guió a la idolatría. Y Moisés, en el tiempo que estuvo, siempre lo mantuvo sólido buscando el rostro del Señor. Dios no se equivoca, Dios sabe elegir y cuando elige lo hace de una manera perfecta. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos, hermanos, están allí en el monte Sinaí, al pie del monte, se corrompe el pueblo en la idolatría. Cuando el Señor ve la idolatría del pueblo, le dice a Moisés: Moisés, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Cuando Moisés desciende con las tablas de la ley, ve que el pueblo, o escucha mejor dicho, que el pueblo estaba en algarabía. Y Josué, que había quedado al pie del monte, le dice: mi Señor, el pueblo está peleando. Yo pienso que Josué tenía mucha fe. Y dijo: es capaz si el pueblo se están arrancando los cabellos, preocupados por lo que te pasó, Moisés. El pueblo ha de estar desesperado, siervo de Dios, porque no sabe lo que pasó contigo. El pueblo ha de estar afligido y por eso se están peleando unos contra otros. Pero lo más triste, hermano, es que cuando Moisés escucha bien, le dice a Josué: mira, Josué, eso no es clamor. Eso no es lloro, eso no es lamento, eso es yo escucho fiesta. Ay, hermano, qué terrible ha de haber sido para el hombre de Dios, el siervo de Dios, que el pueblo en 40 días ya lo había olvidado y lo había sepultado y estaban hasta haciendo fiesta. Imagínense, cuando él mira al pueblo, hermanos, que rodeaba el becerro de oro, arde en ira, tanto así, hermanos, que él toma las tablas de la ley y las arroja en el piso y se quiebran. Esto es una señal, hermanos, también de la ira de Dios, que habían quebrantado su pacto, que habían quebrantado las leyes. Y el pueblo, hermanos, cuando ve a Moisés, hermanos, yo no sé qué cara puso, pero Moisés los llama y le dice a Aarón: ¿qué hiciste? Dice Aarón: bueno, es que tú conoces al pueblo. Otro Saúl: tú conoces al pueblo, el pueblo es duro y pues me pidieron que yo hiciera dioses y eché esto y salió aquello. No, dice: ¿qué te hizo el pueblo para que pecaras, para que hicieras esto? La ira de Dios está encendida. Y tomó el becerro, lo fundió, lo tiró en el arroyo, dice la Biblia, y literalmente se los dio a beber. Fue el primer polvo de sabores, el agua en polvo. Entonces mire, Israel allí recibe un tiempo de Dios. Estuvieron más de 2 años apostados en ese lugar. Allí estuvieron, el Señor allí los sentenció, pero ellos estuvieron más de 2 años apostados en ese lugar, porque la nube no se movió, ni la columna de fuego se movió. Y ellos estuvieron más de 2 años al pie del monte. Y durante esos 2 años el Señor estuvo allí con ellos. Ellos vieron la gloria de Dios. Después de esos 2 años, poco más de 2 años,
el Señor les da movimiento y los había castigado ya y les dijo: van a estar 40 años en el desierto, pero incluye esos 2 años y esos 3 meses en los que llegaron hasta el Sinaí. Entonces mire algo, Israel tenía que aprender las leyes de Dios. No era simplemente de sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida al día siguiente. Ellos tenían que pasar por un proceso en el cual aprendieran que con Dios pueden y con Dios y sin Dios no podían. Ellos tenían que aprender a depender de Dios. Ellos tenían que aprender a depender del cuidado de Dios, de la protección de Dios, de la misericordia de Dios, porque ellos vieron la nube el día, la columna de fuego en la noche, y vieron el maná descender del cielo durante todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Y eso, escuche bien lo que a mí me asombra y me llena de tanta gratitud hacia Dios. La Biblia dice, el Señor dice: 40 años estuve disgustado con la nación. 40 años estuve enojado, pero escúcheme que a pesar de que Dios estaba enojado, el pan no dejó de descender del cielo. La nube no dejó de estar sobre ellos en el día. Y la columna de fuego no dejó de alumbrarles y de darles calor en la noche, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso, porque nuestro Dios es un Dios de amor, que aunque a veces lo enojamos, tiene misericordia y no aparta su misericordia de nosotros a pesar de nuestros pecados. ¿Cómo no amar a ese Dios, hermano? ¿Cómo no amarle? Si a pesar de que le fallamos, si a pesar de que le ofendemos, Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Por eso hoy yo le hablo de esta palabra. Israel tenía que pasar por un proceso. El Señor dice: no los voy a llevar por la tierra de los filisteos, porque van a ver la guerra y se me van a regresar. Pero los voy a llevar porque les voy a enseñar a depender de mí. Y les voy a enseñar que no deben de vivir en pecado, porque yo soy un Dios santo y celoso. Entonces, Dios lleva a Israel no por un jardín de flores. Llevó a Israel por un desierto espantoso, dice la palabra, y con serpientes ardientes, y lo hizo tener hambre y lo hizo tener sed, pero le suplió a través del maná y le sacó agua de la peña. Nadie murió a consecuencia del descuido de Dios. Nadie murió a consecuencia del descuido de su Padre Celestial. Todos estuvieron bajo la misericordia de Dios. Dice la Biblia que los pies no se hincharon, aunque caminaban en algunas veces día y noche. Su vestido no se envejeció. Ay, hermanito, y el de nosotros a los 6 meses lleva una tela de cebolla. Pero 40 años estuvieron ellos con sus ropas, que estoy seguro que se lo pasaban de generación a generación. Los padres a los hijos a los nietos, y ahí iba pasando, hermanos, esa ropa. Conforme iban creciendo los niños, iban pasando hacia los demás, pero su ropa siempre conservó el color, siempre tuvo la textura. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para hacer las cosas. Y nadie murió de hambre, nadie murió de sed. Si alguno murió, fue por castigo divino, por haber tentado a Dios, por haberse rebelado contra la autoridad, en el caso de Datán, de Coré y de Abiram. Pero nadie murió de hambre ni de sed, porque nuestro Dios es un Dios que cuando te lleva por el camino más difícil, Él te respalda. Eso es lo que tenemos que aprender en esta hora, hermano pastor, hermano consiervo, hermano. En general, amigo, tenemos que aprender que aunque nosotros elijamos el camino más fácil, si Dios no va con nosotros, se nos van a complicar las cosas y posiblemente no lleguemos a la meta. Pero cuando Dios es el que va con nosotros, aunque atravesemos por el desierto, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, si Dios va con nosotros, digo el salmista, no temeré mal alguno, por lo mismo, porque Él va con nosotros. Entonces, algo que quede en nuestra mente en esta hora: Israel pudo haber llegado a las pocas semanas o pocos meses, pero Dios les tenía que enseñar a depender de Él, para que cuando entraran a la tierra prometida, ellos llevaran una experiencia de vida y darse cuenta de que cuando miraran hacia atrás, iban a ver a Dios en cada uno de sus días. Iban a darse cuenta de que humanamente era imposible que ellos hubiesen tardado tanto tiempo en el desierto y llegar hasta el lugar de destino. Entonces, el camino más difícil,
Es por donde Dios a veces nos atraviesa, pero el éxito está asegurado. Quiero darle un ejemplo muy poderoso y muy grande en esta hora. Y es el ejemplo de el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con el Señor? Dice la palabra que el Señor vino, y usted lo sabe, a esta tierra y vino a sufrir y vino a derramar su sangre, vino a entregarse en expiación por nuestros pecados. Y eso, créame, hermanos y amigos, que no fue el camino más fácil, Pudo haber mandado algún ángel. El Padre pudo haberle dicho: mira, algún ángel, ve tú a la tierra y vas a morir por los seres humanos. Y sabe, los ángeles en obediencia, quizá en obediencia hubiese venido alguno y hubiese dado su vida, pero sencillamente no iba a hacer un sacrificio voluntario. Iba a ser, hermano, una imposición de parte de Dios. Pero ¿qué sucede? Que Dios no mandó un ángel, no mandó un serafín, no mandó un arcángel. El Señor envió a su Hijo amado, el cual dijo: yo voy a morir a la cruz. Yo voy a derramar mi sangre por la humanidad. Yo sé que voy a sufrir. Mire, cuando estaban sobre el monte de la transfiguración, el Señor dice en su palabra que habló con Moisés y con Elías y hablaban de su partida de Jerusalén. O sea, es importante entender que el camino que el Padre eligió no fue el camino más fácil. No fue, hermanos, lo más sencillo de realizar. Porque aún el mismo Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní, su carne quiso retroceder. En su humanidad, porque Él fue 100% Dios, 100% hombre. Y en su humanidad, Él quiso retroceder. Porque cuando fue allá a orar, dice la palabra que dijo: Padre, si hay alguna otra manera, dímelo. Si hay alguna otra forma, si está dentro de tu voluntad, si es posible, aparta de mí esta copa, que yo no la tome. Pero dijo: pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Entonces no fue fácil para Jesús. Podríamos decir, alguien puede decir: bueno, es que era Dios mismo, era el Hijo de Dios, por lo tanto pues era fácil venir, dar su vida y tomarla. Pero no, porque estamos hablando de alguien que estaba en un cuerpo como el suyo y como el mío, que sentía, que sufría. Tanto así que la Biblia dice que Jesucristo empezó a sudar gotas como de sangre. Empezó a sudar grandes gotas de sangre, hermanos, por la presión terrible que había sobre su carne. Él le dice: Padre, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque fue lo más difícil que Él le tocó realizar, hermanos. Fue el sacrificio más terrible que tuvo que realizar, tanto físico como espiritual y emocional. ¿Sabe por qué? Porque en su físico Él sabía todo lo que venía sobre Él al día siguiente. Él sabía que iba a ser azotado, sabía que iba a ser golpeado, sabía que iba a ser escarnecido, sabía que le iban a dar, hermanos, con ese garfio que hacían, hermanos, arrancaban la carne de su espalda. Él sabía que iba a ser abofeteado y golpeado por todos los soldados y por todo el Sanedrín. Él sabía que su rostro sería escupido. Él sabía que le iban a poner la corona de espinas, que iba a desgarrar su frente y que la saliva se iba a mezclar con la sangre. Él sabía todo eso. No era fácil para Él decir: yo lo hago. Pero Él, por amor a usted y a mí, vino a sufrir como sufrió. Parece que fue el camino más difícil que escogieron. Hablo de la Trinidad Divina, hablo del Dios de los cielos. Parece que fue el camino más difícil que se eligió. ¿Por qué no mejor un corderito especial? Que naciera un corderito literal, pues así en color oro, y dijeran: pues este es el cordero que se va a sacrificar por la humanidad. Pero no fue así. Tenía que ser sangre santa, tenía que ser sangre perfecta, y Jesucristo era el único que la tenía. Acuérdese que la palabra del Señor nos menciona que cuando Juan estaba viendo la visión en el cielo,
De pronto había un libro que estaba sellado y que nadie lo podía abrir. Y que se escuchó una voz que dijo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y la Biblia menciona que no hubo nadie que se sintiera digno. Yo estoy seguro que cuando esta pregunta retumbó en el espacio, en el cielo, todos los ángeles, arcángeles, los querubines, los serafines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos bajaron su rostro. Y la Biblia menciona que Juan miró hacia todos lados y dice: bueno, ¿qué pasa? Y empezó a llorar, y a llorar mucho, dice la palabra. Y él decía: pero ¿cómo es posible si estoy en el cielo? No estoy en la tierra. Estoy en el tercer cielo. ¿Cómo es posible que aquí no haya alguien digno de abrir ese libro y de desatar sus sellos? Pero de pronto alguien se acercó y le dijo: no llores, porque hay alguien que es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. El Cordero que fue inmolado, Él es digno. Porque no había, hermanos, alguien que se sintiera digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él fue inmolado. Su sangre tenía que ser derramada, porque era el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Era sangre santa, divina. Recuerde, cuando un hombre y una mujer se unen y hay un bebé, como resultado, tienen genes de ambos. Pero aquí fue la intervención del Espíritu Santo sobre María. Entonces tenía los genes humanos de María, pero tenía los genes divinos del Espíritu Santo. Porque no hubo intervención de varón, sino que era Dios. Por eso dice: será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque es hijo del Dios Todopoderoso. Entonces se escogió el camino más difícil, pero fue el camino más seguro. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre, sufrió, agonizó. Pero cuando estaba a punto de morir, Él pudo decir: consumado es. Y con esa muerte nos perdonó a nosotros, nos reconcilió con Dios, nos justificó, nos santificó. Pero hizo otra cosa: a Satanás y a los demonios los dejó condenados, sentenciados, convictos al lago de fuego. Ahí les probó su culpa, porque Él vino en carne, y en carne se mantuvo santo, en carne se mantuvo íntegro, en carne venció al pecado, venció al mundo, venció a la carne, venció al diablo. En carne Jesucristo entregó su vida por nosotros, y ahí pudo sentenciar al reino de las tinieblas, y diciéndole el Padre: mire, cuando Satanás quiera presentar argumentos, o quiso presentar argumentos de decir: bueno, es que yo no supe lo que hice, me ganó la tentación, así que pues por lo menos pues no creo que haya hecho tan mal. El Padre le dice: mira, mi hijo en carne se mantuvo santo, en carne se mantuvo fiel, siendo un hombre, siendo un ser humano, estando en un cuerpo humano, fue santo y sigue siendo santo. Tú estás perdido para toda la eternidad, y lo dejó el Señor condenado al lago de fuego. El camino difícil es seguro cuando es de la mano de Dios. El camino difícil es seguro cuando Dios va con nosotros. Israel pudo llegar a la tierra prometida, aunque le costó, aunque sufrió y aunque tuvo muchas cosas, hermanos, por su propio pecado e irresponsabilidad e ingratitud. Como Dios le dijo: yo te haré entrar a la tierra prometida, entró. Aunque fue el camino más difícil, aunque tuvo que abrir un mar, y aunque tuvo que abrir una peña para darles agua, y aunque tuvo que hacer muchos milagros y señales, Dios los introdujo a la tierra prometida, porque cuando Dios va con nosotros, nuestro destino está asegurado. Jesucristo también fue a la cruz, el camino más difícil, pero aseguró nuestra salvación, y hoy usted puede ser salvo por medio de esa sangre si usted le acepta en su corazón. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, todo lo que estamos viendo tiene que ver con nosotros, pero hay algo que yo les quiero decir de parte de Dios. Aquí hay alguien que me está escuchando, que está caminando por el camino más difícil. Hay alguien que se está analizando y está diciendo: bueno, tal vez por eso yo estoy pasando por lo que estoy pasando.
Tal vez usted antes de conocer al Señor vagaba en el mundo y no le importaba nada, vivía tranquilo aparentemente. Pero cuando usted llega a los pies del Señor, las cosas se ponen complicadas. De pronto ya tiene enemigos, ya tiene quien le critica, ya tiene quien le dice de esto, de lo otro. Pero ¿sabe algo? El camino más difícil es seguro cuando Dios va con nosotros. Usted tal vez está atravesando un proceso, está pasando por un desierto de enfermedad. Quizá alguien que me esté escuchando está encerradito en casa, está enfermo. Y quizá usted está pensando y diciendo: yo creo que Dios ya me dejó. Yo creo que algo hice mal. Yo creo que yo ofendí a Dios de alguna manera, porque si no, no me estuviera pasando esto. Déjeme decirle que la Biblia dice: Dios prometió y dijo: yo estaré contigo en todo lugar. Cuando pases por el agua, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, porque yo estoy contigo allí. Quizá usted está atravesando el camino más difícil por amor a Dios, por no negar al Señor, por entregarse al Señor, por negarse al mundo. Pero sigue en ese camino, no se aparte. Yo sé que Satanás le saldrá al paso y le dirá: mira, antes de que conocieras a Dios tenías más dinero que ahora. Yo sé que Satanás le va a decir: mira, antes que fueras cristiano no te criticaban y todo estaba tranquilo, pero ve ahora cómo estás. Regrésate, apártate. Apártate. Pero no le haga caso, hermano. El camino fácil no siempre será el camino más seguro. El camino fácil no siempre será el camino más productivo, más en el cual tengamos seguridad de nuestro destino, no. A veces el camino más difícil es el camino en el que Dios va con nosotros. El que Dios nos hace pasar, pero que Él nos asegura que llegaremos a la meta. Así que vamos en esta hora a abrir nuestros corazones y aceptar que tal vez estamos atravesando por el camino más difícil. Pero Dios, en este camino que usted está atravesando, nos está enseñando y le está enseñando a depender de Él. Usted no va a salir la misma persona de este proceso. Usted no va a salir la misma persona de este desierto. Usted va a salir diferente. Usted va a salir transformada o transformado. Usted va a salir renovado. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Si este proceso no le cambia, nada lo hará. Si este desierto no le cambia, nada lo hará. Pero por eso es que muchas veces, óigame bien, y va a entender lo que quizá le está pasando. Por eso es que muchas veces el tiempo de espera se alarga. Decimos: Dios mío, ya aprendí, ya no aguanto, ya esto ya me superó, sácame de esto. Dice el Señor: todavía te tengo que dar vuelta. Este es un lado, falta que te dores del otro lado. Gloria al nombre del Señor. A veces le decimos: Señor, ya sácame de este horno. Ya sácame de este fuego de prueba. Ya sácame de este desierto. Dice el Señor: no es en tu tiempo. No es cuando tú lo digas. Es cuando yo sepa que tú aprendiste la lección. Yo sé que alguien que me está escuchando quizá está desesperado o desesperada porque termine ese proceso en su vida. Pero confíe que Dios sabe lo que hace. Es que ya no aguanto. Yo le entiendo y le comprendo. Yo pasé por un desierto terrible también, en el que no entendía y no comprendía, pero eché mano a creerle a Dios y a confiar en Dios. Supe depender de Dios. Y les voy a decir qué es, porque muchos no saben, algunos de la iglesia lo saben. Pero yo pasé por un proceso, un ataque maligno terrible de ansiedad, pero diabólica, no ansiedad normal. Terror nocturno, noches enteras dando vueltas en la cama, tratando de dormir y no poder, con el ataque maligno en los pensamientos, en el corazón, en la vida. Temor de muerte, pavor repentino. Entre más reprendía, más grande se hacía el problema, más grande se volvía el ataque de Satanás contra mi vida. Y día con día tuve que aprender a confiar en Dios y a decir: un día más y un día menos por la noche. Un día más por la mañana, y decía yo: un día menos por la noche. Tal vez Dios tendrá misericordia el día de mañana. Y así, pero yo fui aprendiendo que no tenía que esperar fechas, que no tenía que esperar meses, sino que tenía que aprender a depender de Dios y a confiar en Dios, cualquiera que fuera la situación.
Fue algo terrible. Ni siquiera les puedo contar a profundidad lo que es eso, a menos que alguien lo esté viviendo. Pero es un desierto en el que uno aprende que las promesas de Dios son reales, que las promesas de Dios son fieles, que las promesas de Dios son eternas y que no varía nuestro Dios. Nuestro Dios es inmutable. Y yo echaba mano a la confianza en Dios y a las promesas de Dios. Y lo que sí estoy con orgullo de parte de Dios en el corazón es que a pesar de todo nunca dejé de hacer lo que Dios me pedía. Seguí predicando, seguí enseñando, seguí ministrando, seguí poniendo manos, seguí reprendiendo demonios, aunque el ataque era brutal. Pero Dios me hizo fuerte, porque la Biblia nos dice que Dios en el desierto es donde nos hace fuertes. Hoy le doy gracias a Dios por esa experiencia. Y créame que muchas veces en ese momento yo decía, yo sé que algún día te voy a dar gracias por eso. Pero se lo decía acá, pero en mi mente decía, no creo que llegue ese día. Pero hoy le doy gracias a Dios por lo que Dios permitió. Gracias a Dios por lo que Dios pasó. Porque un día Dios habló a mi corazón. En la mayor desesperación el Señor me dio muchas palabras, muchos sueños. Y uno de ellos me dijo, esto fue un permiso especial. Y yo rápidamente lo descifré. Y permítame, no es orgullo, ni es soberbia, ni le suene a ostensionismo. O algo ostentoso, perdón. Pero yo dije, si algo especial tú lo permitiste, es porque para ti pues también soy especial, aunque yo no lo merezca. Y yo sé que usted también es especial. Yo sé que Dios le ama a usted también. Y yo sé que está atravesando por un desierto, está atravesando por una prueba, está atravesando por en medio del fuego. Pero si Dios estuvo conmigo, estará con usted también. Dios le va a ayudar. Dios le va a sostener, Dios le va a sustentar. Porque bajo las circunstancias que yo viví, muy poco pudieron hacer los que me rodeaban. Porque no entendían, no comprendían, no alcanzaba yo a entenderle, ni alcanzaron a ver la profundidad del abismo en el que me encontraba. Pero hubo alguien que sí me entendió. Hubo alguien que sí me ayudó, hubo alguien que nunca me dejó. Y lógico, no estoy diciendo que mis hermanos, mi familia no me apoyaran o la iglesia oraron mucho, pero yo le doy la gloria a Dios porque el que me sostuvo cuando mis fuerzas se acababan fue el Espíritu de Dios. Por eso le decía que hay caminos que son fáciles, pero por ellos cualquiera pasa. Pero por los caminos difíciles es donde Dios nos hace atravesar, pero es donde más recibimos enseñanza. Yo me enamoré del texto que dice, porque yo soy Jehová tu Dios, el que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino en que debes de seguir. Yo ese texto lo tengo en mi corazón, porque Dios nunca nos enseña cosas que no sirven. Hay algunas materias en la escuela, y lo digo con el respeto del mundo, pero que nos enseñan algo que jamás vamos a ver. Pero la Biblia dice que Él nos enseña provechosamente. Todo lo que Dios nos enseña nos va a servir después. Todo. El dolor, la aflicción, la desesperación, la angustia, todo lo que Dios nos enseña y nos permite atravesar es para aleccionarnos y para que nos ayude a tener victoria el día de mañana. Así que si usted está atravesando por ese desierto terrible, hoy Dios le habla a su corazón. El camino más difícil, tal vez usted lo está transitando, pero no está solo. Dios está con usted. Dios está con usted. Fortalézcase. Dios le ama. Dios no le va a soltar, aunque usted escuche acá lo que escuche. Amén. Dios no le va a soltar. El ataque está acá en la mente y el enemigo le va a decir, mira, ya estás solo, ya Dios te abandonó, ya te pasó lo de Saúl, ya el Espíritu de Dios se apartó de ti, mira que te voy a quitar del ministerio, te voy a quitar de la tierra, te voy a quitar de la vida. Repréndalo en el nombre de Jesucristo y dígale que el Señor te reprenda, diablo, tú eres un mentiroso. Yo le creo a Dios y el Señor dice que su gracia estará siempre con nosotros. No te dejaré, dice el Señor, ni te voy a desamparar, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Y si alguien le puede decir que Dios cumple esa promesa, es este servidor suyo. Dios no falla cuando nosotros confiamos en Él. Así que en esta hora vamos a orar. Y yo le pido que ahí donde está usted incline su rostro.
Y dígale al Señor: Señor, ahora entiendo por qué este camino. Pensé que era un castigo. A menos que haya cometido algo, pídale perdón a Dios. Pensé que me iba a morir en este desierto. Yo decía: ¿por qué me tocó este camino? ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Por qué este destino? ¿Por qué me tocó pasar por este valle de lágrimas, por este valle de sombra de muerte? Deje de preguntarse. Dios le dice: aunque pases por el agua, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, porque yo estoy ahí contigo. Noé pasó por el agua, no se ahogó. Los 3 hebreos pasaron por el fuego y no se quemaron, porque Dios respalda sus palabras y sus promesas. Dios es un Dios de palabra, y en esta hora le dice: espérate, aguántate, confía en mí. Cuando te fallen las fuerzas, clama, yo te las renuevo. Pero tú sigue avanzando y sigue creyendo que yo te doy la victoria. Padre Santo y Dios Todopoderoso, Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, delante de tu presencia me acerco cansados, para pedirte que bendigas conscientes de nuestra a quien necesidad, hoy más que de cualquier otra está cosa. pasando por ese camino difícil, Será de tu espíritu y de tu presencia, Dios. por esa mujer que está llorando aquí, por ese hombre que está llorando, por ese joven que está angustiado y afligido, que está desesperado y que ya siente que las fuerzas no le van a dar. Siente sus manos de fallecer, siente sus manos que están debilitadas. Fortalécele en esta hora, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Fortalécele. Luché como soldado. No tire la espada, hermana. No tires la espada, hermano. No tires la espada, amigo. Aguanta, que viene ayuda. Aguanta, que alguien está contigo. Esfuérzate, que alguien está contigo allí. No te dejará el Señor. No te va a dejar el Señor. Pero es que a veces no siento fuerza. Pero ¿por qué estás de pie? Porque no son tus fuerzas las que te sostienen, son las fuerzas del Dios de los cielos. Mi alma te alaba, Señor. Si alguien dice que tú eres fiel, soy yo. Lo aseguro. Tú eres un Dios misericordioso. Nuestra vida está en tus manos, Señor, y lo que tú quieres hacer, lo haces. Estamos en tus manos, santas, divinas, poderosas, preciosas. Aquel hombre, aquella mujer que ya no tiene fuerza, fortalécele. Fortalécele, 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 fortalécele en esta hora. Sumérgelo en ese río de tu Espíritu Santo y dale fuerza. Dale fuerza, Señor, dale fuerza para avanzar, dale fuerza para seguir. Ya falta poco, confía en Dios, confía en el Señor, no bajes la mano, no retrocedas, no te regreses a Egipto, aunque veas la guerra, no te regreses al mundo. Es necesario que vayas al monte de Sion, del Sinaí. Es necesario que vayas allá. Vas a recibir las leyes, vas a ser instruido, vas a ser capacitado, vas a ser fortalecido, vas a ser sustentado, vas a ver la gloria de Dios. Y cuando estés preparado, vas a entrar a la tierra prometida. Dale gracias a Dios en vez de juzgar. Dale gracias a Dios en vez de cuestionar. En esta hora dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Señor, gracias por lo que estoy pasando, porque algo me estás enseñando, algo tenía que aprender, algo tengo que aprender, y por eso estoy aquí. Te doy gracias. Alábele, hermano, alábele en medio del dolor, alábele en medio del sufrimiento, alábele en medio de la angustia, alábele en medio de la enfermedad. No hay mejor alabanza que toque el corazón de Dios que la alabanza de los corazones necesitados y afligidos, pero que se esfuerzan por darle alabanza y adoración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, porque tú eres bueno y misericordioso y fiel.
Bendice a todos los que me escuchan. Bendice, Señor, a todos los que hoy me están viendo a través de este video, de esta grabación, a través de esta transmisión. Bendice. Bendice a todos los que están aquí con nosotros a través de esta transmisión. Y a todos los que lo han de escuchar posteriormente, bendice sus vidas, Señor. Fortalécelos, que cobren fuerza, que respiren nuevamente profundo, cobren fuerzas y se levanten para pelear la buena batalla. El camino más difícil es para los valientes, y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Gloria te damos, Señor. Gloria te damos, Señor. Gloria te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque estás con nosotros. Lo prometiste y lo cumples, Señor, hoy y siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga en esta hermosa hora. Damos gracias al Señor por haber estado con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Por allí en la página hay, hermanos y amigos, un botoncito. Si usted quiere enviar un mensaje, dar un testimonio, adelante, hágalo en el nombre del Señor. Nos sería de mucha bendición escuchar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así que en esta hora bendecimos a cada uno de ustedes. Le pedimos que sigan adelante, que no nos sigan a nosotros, sigan a Jesucristo y nos apoyen transmitiendo, compartiendo esta palabra para que llegue a los corazones que lo necesitan. Se reciba un saludo caluroso de nuestra parte. Les bendecimos y les esperamos en la próxima. Hasta luego. No me alcanzan las palabras para expresar mi gratitud.